¿Él les pudo decir algo? Sí, nos pedía por favor que llamemos al médico porque no podía respirar. Que le den algo, que le den algo para calmarlo, y no venía nadie. Las únicas que venían eran las enfermeras que nosotros llamábamos y decían, no viene el médico. Le avisamos al doctor Cristian Chuza y no viene. No aparecía por No ningún aparecía lado. por ningún lado. El jefe de neurocirujanos es el señor Jaime Alfaro, que es el que estaba como supervisando la operación supuestamente, porque Cristian Chuza es residente del hospital. Bueno, ¿y después qué? ¿Viene algún médico o no viene nadie? No viene nadie. Recién al otro día, a las 4:30 de la mañana de ese mismo día, a todo esto te explico que mi hermano gritaba, lloraba, se descompensaba, y lo único que nos venían a acudir eran las enfermeras. ¿Y qué te decían las enfermeras? Que lo trataban de ubicar al cirujano, que era el responsable y no lo podían encontrar. ¿Y no lo podían encontrar? No era que no lo podían. ¿Y ellas qué hacían? ¿No podían hacer nada? No, ¿Le les daban mandaba calmantes solo calmantes. 4:30 de la mañana mi hermano se descompensa y empieza a tener muchísimo dolor. Sí. Y entonces viene uno de los enfermeros que estaban de guardia y nos dice que lo vamos a llamar a Cristian Chuza, que estaba justamente de guardia, el médico que lo opera a mi hermano. Lo llama y el enfermero nos dijo que se aguante hasta la guardia médica de las 9 de la mañana, porque son gases lo que debe tener. No aparece. Sin mirar al paciente. Sin mirar al paciente. Cosa rara, porque cuando hay una operación, el cirujano, antes de las 24 horas, siempre se apersona en la habitación, si es que está en una habitación privada, porque quiere saber la evolución del paciente. Es una cuestión natural y la hace todo cirujano. Estuvo más de 12 horas sin asistencia Este cirujano médica. no se presentó. No se presentó. Bueno, ¿qué pasa cuando se cambia la guardia? Cuando viene la guardia a las 9:30 de la mañana, eran más o menos que llegó toda la guardia médica, lo vienen, le revisan la herida. Mi hermano les pedía por favor que le den algo porque él sentía que algo estaba mal. Vos le tocabas el abdomen a mi hermano y estaba distendido y como con pelotas adentro. Sí. Ellos decían que eran gases. Nosotros, sin ser médicos, con mi mamá y la gente que estaba compartiendo la habitación con mi hermano, se daban cuenta que no era normal la forma en que gritaba. Oscar estaba en la habitación 317 del tercer piso del hospital. Y vos subías las escaleras y escuchabas cómo él gritaba y pedía ayuda y nadie vino. Se escuchaba desde el piso de abajo cómo él gritaba. Y pedía por favor morirse antes de seguir sufriendo. Vinieron ellos y dijeron que eran gases, que le iban a hacer un enema, que... Nunca pasó tampoco. Que no pasaba nada, que dejemos de hacer espamento. Y nada, y después fue todo muy rápido porque en un momento mi mamá le dijo al doctor Cristian Chuza que mi hermano no tomaba agua. Mi hermano se internó el 20 de febrero. Con lo cual estaba deshidratado también. Y claro, el 21 lo operan y el 22 fallece. Y le decía que hacía más de 24 horas que mi hermano no tomaba agua. Y él decía, y el médico en el parte pone que sí tomó agua. Las enfermeras en el parte médico dijeron la verdad. Las enfermeras ¿Cuándo vuelve a entrar a quirófano tu hermano? Mi hermano entra el día siguiente, el día 22, entra a las 4 de la tarde. Nosotros después de pasar todo el día y la noche esa de intenso dolor. Gritando de una forma terrible. Como que se desmayaba en la cama y en un momento vino uno de sus amigos a verlo, sería más o menos la 1:30 del mediodía, y fue él el que yo con mi mamá estábamos tratando de contenerlo porque ya no gritaba más Oscar, ya no tenía voz, es como que se dejó caer y se dejó estar. Ingresa a quirófano y ¿qué pasa? Y vienen todas estas personas porque mi hermano se descompensa. La enfermera a las 12 del mediodía llega, le toma la presión a mi hermano y sale corriendo como disparando y lo busca a este muchacho Cristian Chuza, que opera a Oscar. Chuza viene, le toma la presión y dice, es normal, para esto me llamaste, me voy a comer. ¿Qué presión tenía? ¿Te acordás? Mi hermano tenía la presión súper baja, no recuerdo ahora. Lo que sí te puedo decir es que cuando entran a la 1:30 a socorrer a mi hermano que entra en coma en la misma habitación
y tenía la presión 60-40. Estaba en un shock hipovolémico. A mi ver, el hermano. doctor Chuza le va a tomar la presión, le dice a la enfermera, ¿para qué me llamaste normal? Y esa era la primera vez que había visto al paciente que había operado. Exactamente. Era la El día primera vez que anterior. lo iba a ver. Mm. O sea, A las 24 9 horas después. Claro, a las 9 de la mañana él pasó con la guardia, pero el que revisó todo y monitoreó todo fue Jaime Alfaro, porque ellos son residentes. Ahora, tu hermano entra a quirófano cuando se segunda descompensa. ¿Y ahí qué pasa? ¿Es ahí donde muere? Ahí es donde muere mi ¿Y hermano. qué les dicen a ustedes cuando salen los médicos del quirófano? ¿Qué había pasado con tu hermano? Mi hermano sale del quirófano y yo ya pensé que estaba muerto cuando lo vi pasar, y mi familia fue toda atrás de mi hermano. Sí. Y yo lo agarré al cirujano, a Jaime Alfaro, y le pregunté qué había pasado con mi hermano, por qué se murió, por qué estaba tan mal, porque me dijo, mira, son horas críticas, que se quede la familia, está muy delicado, lo que tenemos a favor es que es muy joven, tiene 30 años, el corazón jamás falló, jamás se le detuvieron los órganos. De la operación, concretamente, Alfaro, ¿te dijo algo en ese Sí, momento? ¿Qué te dijo? me dijo, fue sin querer, estas palabras fueron, sin querer le cortamos la arteria ilíaca y se empezó a desangrar. Por eso el dolor Espera, abdominal. espera. Así, Perdón, esas palabras. El cirujano Jaime que operó Alfaro. te dice que fue sin querer que le cortaron una arteria. ¿Y te Esas- lo dijo así sí, fríamente? Así. Sí. En la Así. primera operación, eso No, a veces. en la segunda operación. Después la de, que, segunda. después de que salió de la segunda, le explicó lo que le había pasado Pero en por la eso, primera. por eso En la arteria la cortan ¿cuándo? En la En la primera. En la primera. primera, En la en la primera. primera intervención. Claro. ¿Alfaro había estado también en quirófano en la primera operación? Sí. Pero el que lo opera es Chiosa. Es Chuza. Falsificaron los papeles, es más, delante mío. Una semana antes de que operen a mi hermano, le habían cancelado la operación porque faltaba anestesia. Y en un momento, cuando me van a dar el alta para que yo pueda sacar a mi hermano, firma uno y sella otro médico, que es el otro, que es Marcos Flores, sella uno y firma el otro. Así, es como que, toma, ¿me prestás tu sello que firmo y pongo yo? Así. Perdóname, Verónica. Cuando a vos te dice Alfaro, fue sin querer, le cortamos la arteria. ¿Vos qué hiciste? ¿Le dijiste algo? Sí. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo sin querer le cortaste una arteria? ¿Cómo sin querer no te diste cuenta que nosotros, sin ser médicos, sabíamos que algo tenía? Temblaba, mi hermano, hacía muchísimo calor en ese día y mi hermano temblaba de frío, ¿Y qué te dijo cuando vos le dijiste eso? que no se dio cuenta. Ahora, si ellos sabían esa situación, ¿te dio una explicación de por qué a tu hermano no se lo atendió durante todo Según ese día? ellos no se dieron cuenta. Y se dan cuenta cuando lo vuelven a abrir, que A lo ver, habían cortado. Se dan cuenta que le cortan una arteria, pero Cuando no mi se dan hermano cuenta entró en después coma. qué le pasa y dicen que Claro. son gases. Claro. Por eso no Sí, entiendo. sí. Nosotros suponemos que ellos sabían lo que hicieron y lo dejaron pasar. A ver, esto está denunciado Esto está judicialmente. denunciado, Por eso lo está estamos investigado. difundiendo Sí, públicamente. sí, sí, Está sí, la sí. denuncia hecha. Sí, tenemos la autopsia hecha también. Sí. Ahí sale. Ahí en el aire está la denuncia hecha en forma judicial. Por eso lo estamos difundiendo, Sí, sí. este caso. ¿Se le hizo autopsia a tu hermano? A mi hermano yo pedí la autopsia. A los 15 días me la dieron gracias a la fiscal que nos tocó a nosotros. ¿Qué dice la se autopsia, movió Verónica? muy bien. Figura que le cortaron la arteria ilíaca y La que emparcharon. la emparcharon, la saturaron en la segunda operación supuestamente. Y bueno, Lo que Está pasa bien, que- pero el motivo Sí. de fallecimiento de Oscar, ¿cuál es? ¿Qué dice la autopsia? el motivo es lesión vascular de arteria ilíaca y aorta. Sí. Eso en la autopsia que se hizo después. Sí. Porque cuando fallece, Sí. no se hace una autopsia en el hospital. No. Como mayormente se hace antes de entregar el cuerpo. Por ser joven. Ellos, por ser joven, que esto, que el otro, y como para sacárselo el peso de encima vendría a ser, nosotros Sí. empezamos a hacer los trámites de velatorio, un montón de cosas, consternados como estamos, no nos dimos cuenta que no hubo una autopsia. Sí. Entonces en ese momento no se constató bien qué fue lo que... Sabemos que murió de un shock hipovolímico, todo, pero no sabíamos bien cómo fue que cómo surgió. Está bien, pero yo pienso, no sé si no hubiese sido
tan conveniente que se haga la autopsia en el hospital, porque si no se hubiera podido llegar a lo mejor a tapar cosas, ¿no? Hablando con la cochería y todo, dicen que ellos mayormente cuando retiran un cuerpo del hospital siempre se hace una autopsia antes de retirarlo. Y en nuestro caso no nos pusieron ninguna traba para retirar el cuerpo. Directamente fue la cochería y lo retiró del hospital, sin llevar la autopsia, sin nada. Sí, Sí, lo en que realidad la era autopsia debe realmente- hacerse si hay alguna algo que haga que la muerte sea dudosa. Claro. Si el paciente muere dentro del cuadro de una Y- enfermedad, por ejemplo, no es necesaria. Este caso puntual es muy particular, pero no sé si debería haberla Sí, o no sí, hecho sí. el hospital. Lo cierto es que, bueno, ustedes la pidieron y lograron Sí. que se A realizara. los 15 días ya estuvo, le hicieron la autopsia y bueno, la preliminar salió eso. Porque Incluso- yo una cosa que no entendí, Sí. tu hermano no se muere en ese momento que vos crees que está muerto, muere un poco después. Sí, a los 20 minutos. Ah, sí. en- A los enseguida. 20 minutos. Porque para sale mí de fue una quirófano. mentira. Vos ya lo viste Yo que lo estaba vi, mal. Yo Claro. para mí estaba muerto. Lo Cuando él pasan a pasó. terapia y bueno, y a los 15 o 20 minutos nos avisan. ¿Y qué certificaron los médicos? Que se murió por un por una Paro cardiorrespiratorio cardiorrespiratorio. no traumático. Sí, no traumático. Y después lo tacharon, porque está tachado, y ponen al costado que muere por una lesión vascular. O sea, confirmando lo que después decía la autopsia. Claro, Claro. porque en realidad el doctor Jaime Alfaro se hizo cargo en ese momento y nos dijo, sin querer, le cortamos Claro. la arteria. Claro. ¿Sí? El tema es el después, todas las mentiras que dijeron. Yo entierro a mi hermano y me voy al hospital porque no podía creerlo. Es el día de hoy que no puedo creer lo que pasó. Y el doctor Cristian Chuza me atiende de una forma muy despectiva y diciéndome que si yo le venía a preguntar todas las cosas, porque yo quería saber qué había pasado con mi hermano, él me dijo que si yo pensaba hacerle juicio, que a mi hermano igual no me lo iba a devolver nadie, y que como lo estaba mirando mal, por la forma de que yo lo estaba mirando, me dijo, bueno, si vos querés, sacó una receta, me dice, ya te mando al primer piso a la parte de asistencia psicológica. Esa fue la forma en que me habló este señor Cristian Chuza. El doctor Alfaro, que concretamente es el que acepta lo que había sucedido, Sí. ya fue llamado a declarar, te lo dijo a vos sola, había otras personas que pueden haber escuchado esa él conversación. se presentó ante el juzgado, ante la fiscal Tamara Baiman, que es la que nos tocó a nosotros, y se hizo responsable. Pero él no es el único responsable. ¿no? Ah, él ya se hizo Él responsable. se hizo responsable y obviamente alega que fue un error humano. Porque en todo momento, cuando yo fui a hablar con ellos me decían que era un error humano, que esto podía pasar. A ver, ¿el error humano para la justicia está tipificado dentro de la mala praxis? Se evalúa, lo que pasa es que cortar una arteria pasa del error humano. Sobre todo lo en que a una mí no operación me de columna, queda ¿no? claro En el es... posoperatorio tuvieron el error, porque con una simple ecografía que lo pedíamos, le pedíamos a las enfermeras que le digan al médico, que lo llamen, porque cada vez estaba más inflado mi hermano. Su abdomen era A terrible. mí lo que no me queda claro es, si ellos se dan cuenta en la primera operación que habían provocado esta lesión, o cuando tu hermano entra a quirófano por segunda vez y lo abren, ahí se dan cuenta de lo que había sucedido, porque si no lo que no se entiende es cómo no controlaron, además del error humano, Sí. cómo tu hermano no fue controlado para salir de ese cuadro cuando el médico te decía que no pasaba nada, que Porque- eran gases. Sí, porque en realidad en la operación de columna la arteria no se tendría que haber cortado ni nada. Si se rompió por negligencia o mal trabajo, vendría a ser como decir, y ellos la emparcharon, obviamente que no querían decir nada, que habían hecho mal las cosas. Ahora, pero ese es el sentido O que sea, tengo lo está yo. analizando ustedes el piensan que forense. hubo un Claro. ocultamiento, ¿no? Claro. Sí, Lo raro sí. es- Total lo arregla, o sea, pero que no lo hayan la repararon. controlado. Eso es lo... Es más, muy las enfermeras realmente se portaron excelente porque ellas en todo momento pusieron en el legajo que decían que cada vez que nosotros decíamos que llame al médico que lo venga a ver, el médico decía que no podía, que no puedo. Y ellas ponían que mi hermano estaba con la presión baja, que estaba inestable, Por eso, hipertenso. insisto, cuando Alfaro dice que ellos le cortaron la arteria, ¿cuándo dice que se da cuenta? En la primera- segunda operación, cuando ya mi hermano se estaba muriendo.
ahí es cuando vinieron. No es que se da cuenta, sino que Los es como vasculares, que le dice, los mirá, médicos me pasó vasculares. esto. Sí, lo que yo sigo sin entender es una cosa para ver, Sí. para que quede claro. Él te dice que se dio cuenta en la primera operación que le habían cortado. No, en la segunda. En la segunda. Al abrirlo se da cuenta que en la primera habían cometido ese error. Cometido Claro. ese error. Ahí. Claro. Pero hay algo que también es llamativo. Acá hay un médico, por lo que vos estás diciendo, Verónica, que se hace responsable de lo que él dice por un error que corté una arteria. Ahora, primero, en la sala de operaciones no está solamente un médico. No. Hay mucha gente más. Después hay gente que lo revisa. Hay muchas manos por las cuales pasa, mucha gente responsable por la cual pasa un enfermo en un hospital. Que no quede la cosa solamente con el error humano de un médico. Hay todo un sistema que está fallando ahí. No, están denunciados todos en Sí, realidad. están denunciados todos. Pero se presentó solamente Alfaro. Solamente Alfaro. Sí, no sé si será por un tema de seguros o cómo se manejan Claro. los médicos. Sí. Sí. Sí, suelen tener los médicos seguros. Y de bueno, mala praxis. no sé. Y el doctor Cristian Chuza sigue trabajando en el Hospital Castells y sigue operando. Cuando en el momento del secuestro del expediente médico, nos atendió la directora que se llama Amelia Benzi y nos dijo que los iba a echar, los iba a sacar. Es más, me dice, no puede ser que a Alfaro se le haya muerto un paciente. Le digo, si Alfaro no operó a mi hermano, lo operó Cristian Chuza. Si Cristian Chuza no lo pudo haber operado. Bueno, Ni pero ella Alfaro sabía. estaba en la operación. También. Estaba en la primera, operación, digo. sí. En la primera estuvieron todos. Estuvieron todos y Alfaro también. También. ¿Y Bueno, por qué pero- Cristian Chuza no lo podía operar? ¿Por qué te dice que no lo podría haber operado? Porque el que encargado de la operación, como es un no es un practicante, miento, es un residente. No que podía él. No podía, o sea, puede operar, pero hasta cierta forma y siempre con la supervisión de Alfaro. A ver, Entonces, la no operación se- de tu hermano, Chuza no la hubiera podido hacer entonces. Sin la, Estando solo, no. sin la Sin la supervisión de Alfaro. no. Claro, pero ese es el tema. Eso es lo que a uno también lo saca, y me imagino a usted los debe desesperar. Ahí, cortar una arteria en una operación no es algo menor. Ahí hubo gente que se tuvo que haber dado cuenta que Sí. estaba pasando esto. Sí. Por más que ahora le quieran echar la culpa a una sola persona, Sí. a esta... No, es una sola persona que se hace responsable, Jorge. Claro, pero en pero realidad la responsabilidad es es de de todos. todos los médicos que estaban Claro. allí. Obviamente. Obviamente. Si ellos lamentablemente lo hacen, se cortan, lo reparan, yo creo que si no dicen nada, se evitan un montón de otros problemas que vendrían quizás después. Pero aparte otra cosa, independientemente que lo reparen, como decís Sí, vos, sí, ¿por qué uno no se habla lo así. fue a ver al paciente Claro, cuando porque- estaba Claro. muerto de dolor? El abandono que El abandono de sabiéndolo. Ahí persona. hubo un abandono de persona. Sí. Te Sobre voy- todo cuando las enfermeras estaban pidiendo que sí, venga. Tal cual. Sí. O sea que aparte de si hay o no mala praxis, hay abandono de persona también por parte Sí. del médico. Sí, Está súper comprobado eso. No. Legalmente está comprobado porque en la historia clínica, sí, del expediente del hospital, sale claramente todo lo que dicen las enfermeras se contrapone a lo que ponen los médicos. Los médicos dicen que sí, pasaron y que estaba estable. Y las enfermeras ponen, no pasaron, no viene el médico. Por eso. no Por está eso es estable. necesario que citen a todos. Por eso. A declarar. ¿Cómo Sí. en la primera operación nadie se dio cuenta que le cortaron la arteria? Es increíble, como además, como No, decir- sí, se dieron Sí. cuenta. Se dieron cuenta y la Sí, repararon. porque pero esa entonces no se arteria- entiende Pero una cómo... enfermera pero no lo va a decir. No, pero no se entiende cómo no lo controlan entonces. Porque si Esa vos sabés arteria que a tiene un mucha paciente presión, le es toda cortaste la es arteria, la que va a las no vas a partes decir que bajas. tiene gases. Se tiene que dar cuenta Aparte, que... ya te digo, yo sin ser médico, y si vos lo hubieras visto, como sudaba frío, le dolía el pecho, no podía respirar, y ellos decían que era porque estuvo colgado de unos rodillos, por eso no podía, es una sensación, no es que no puede respirar. Otra cosa, cuando yo fui a hablar con el doctor Chuza, él me dijo que mi hermano cuando entró en coma, mi hermano entró en coma en la habitación con una presión de 60-40 y que igual si vivía no iba a quedar bien porque todos los órganos de él habían dejado de funcionar por el shock hipovolémico, por no tener sangre y Por las horas que habían pasado. que seguro iba a quedar mal del cerebro. O sea, te de la quisieron cabeza. decir mejor que se muera. Una cosa así. Claro. Es Más o terrible. menos. La autopsia dio que mi hermano no tenía ninguna lesión cerebral. Nada, o sea que podía haber vivido. Si ellos se hubiesen encargado de hacerle una ecografía esa misma mañana cuando se lo pedimos. Verónica, contanos cómo era Oscar. Oscar era uno de mis 4 hermanos, somos 4 hermanos. Oscar es
es el pibe más bueno que hay, no es porque sea mi hermano. Hoy en día lo lloran los vecinos. Yo me acuerdo que cuando fue el que falleció, fuimos al cementerio y una señora me preguntó quién se murió. Y yo le dije que mi hermano. Me dice, no, pero ¿quién se murió? Es alguien conocido. Y cuando me di vuelta, la cantidad de gente que había, lo conocía todo el mundo. ¿Qué hacía él? ¿A qué se dedicaba? Mi hermano era taxista, era el empleado de mis papás. Mi papá falleció y quedó él a cargo del auto. Oscar vivía con mi mamá. Oscar tiene 2 hijos hermosos, Ailín y Juliano. Ailín tiene 11 años y Juliano 6. ¿Y qué dicen ellos? Están destruidos. ¿Saben? ¿Les contaron? Sí, le tuvimos que decir. Yo quiero justicia por mi hermano, por mi mamá, por mis sobrinos, porque el día del padre mi sobrina, su hija se tiró arriba de la tumba de mi hermano y escarbaba como para desenterrar al padre. Y el nene todavía te pregunta cuándo lo voy a ver, cuándo va a volver. Tiene 6 años, Juliano, no más. Claro. No, estamos ¿Y tu mamá? muy mal. Que fue la que debe haber sido la que más horas estuvo Mi ahí en el mamá. hospital, ¿no? Con él. Mi mamá es hoy otra persona, no es más mi mamá. Mi mamá se fue el día que se fue Oscar, porque Oscar era su compañero, era su todo. Mi hermano estaba muy familiero, era él, muy pegado a mi mamá. Son 30 años, todavía estaba con mi mamá. ¿Por qué decís que no es la misma tu mamá? ¿En qué cambió? Mi mamá no se ríe más. Mi mamá no quiere ir a un cumpleaños, no quiere ver una reunión porque se siente culpable de reírse o estar contenta, porque ella siente que como ella hizo todos los trámites y lo ayudó para que le den el turno de operación, ella se siente muy culpable. Sí. Y hay que entrar en la casa de mi mamá y ver de lo que hizo. Mi mamá es su casa, un santuario de mi hermano. Y aparte es la ley de la vida, uno no está preparado para enterrar un hijo. ¿Es así? Y era una operación, era hernia de disco, una Era operación hernia de disco, sencilla. sin riesgo Ahora, alguno. Vos sabés que, volviendo a lo que también decía recién María Elena, si vos sabés que te mandaste una macana, ponele que ahí en el quirófano lo demás lo tapen y diga, bueno, con esto lo podemos arreglar y vemos, pero después prestale mucha atención, porque Sí. sabés que te mandaste una macana. Entonces Seguramente. después, al primer síntoma, andá corriendo para ver qué pasa. No, si vos te mandaste una macana, no puedes dejarlo. No puedes abandonarlo. Las enfermeras, dice Verónica, le salió decían de- que viniera y salió no de venía. quirófano y lo pusieron en una sala común. En una sala común. Ni siquiera una sala intermedia. No te digo que lo manden a terapia, pero ni una sala intermedia, nada, sabiendo Sí, que pero si habían estaba hecho con algo. dolor, cuando sale de Estaba con quirófano, dolor. mínimamente vos lo tenés que tener en una sala intermedia. Salvo que no haya camas en esa sala intermedia, tiene que Quizás, estar pero con estaría cuidados controlado. intensivos Sí. o medio intensivos. Tenía las mismas enfermeras de piso que atendían a todos. Yo le pregunté al doctor Chuza dónde estaba su parte humana cuando mi hermano gritaba y lloraba, que él decía que él no lo escuchó, cuando nos salieron un montón de personas de testigos que están en la fiscalía, que escuchaban los gritos de dolor de mi hermano desde el primer piso que gritaba. Y le pregunté dónde estaba su parte humana para venirlo a ver. Y me dice, no, porque él estaba bien, para mí eran gases. Dice, la arteria aorta se reventó sola a las 12 del mediodía. Esas fueron las palabras del doctor Chuza. Que la ¿Cómo arteria podía se saber? Bueno, pero reventó sola. Pero dijo. aparte, ¿Y cómo a podía ver, saber? Y la las hora. 12 del mediodía. Claro, a las 12 del mediodía fue la enfermera corriendo a avisarle que mi Cuando le hermano tomó se la estaba presión que tenía, descompensando. claro. Pero Bueno, él pero ahí ahí, no tomó la presión y dijo que Dijo, es normal, me voy a comer. ¿Para qué me llamaron? para claro, esto? bueno, ahí está la Verónica, contradicción, ¿no? ¿Alguien les pidió perdón, en el momento que él reconoce que se equivocó? No. El doctor Chuza estaba... Nos dejan entrar a ver el cuerpo de mi hermano a terapia intensiva. El doctor Chuza estaba chiquitito, arrugado, con los ojos así, que no entendía nada del susto. El doctor Jaime Alfaro le hablaba a mi mamá no reaccionaba, mi mamá estaba dura, apoyada contra la pared, no hablaba. Y yo lo único que fui a hacer es a destaparlo, porque estaba tapado,
Y lo destapé y empecé a sacarle todas las gasas que tenía. Quería ver qué le hicieron, porque no... ¿Qué le hicieron si yo lo tenía el otro día, estaba vivo? ¿Cómo puede ser que de un día para el otro se muera? Y destapé y encontré que tenía todo abierto acá, también acá, sus orejas estaban moradas, de sus ojos salían como lágrimas de sangre y empezó a salirle sangre por todo el cuerpo. Y de atrás me decían que no lo destape, que no lo... ¿Quién te decía? No sé quién era que me decía. Y en ese momento el doctor Alfaro, ¿qué hacía cuando vos hacés eso? Nada. ¿Le hablaba a tu mamá? Le hablaba a mi mamá y entra mi hermano Mariano que me sigue a mí. Y Mariano se dio vuelta y le dijo al médico Alfaro, deja de convencer que fue un error, deja de decirle esas palabras a mi mamá. Y mi hermano es como que se quiso, o sea, se iba a balancear a pegarle, porque vos escuchabas que el doctor Alfaro le decía, mamá, bueno, estas cosas pasan, nos pasaron como si, no sé, se les quemó la comida. Sí. Y mi hermano enloqueció en 2 minutos, porque Pero no que- hay una explicación, una lógica para Pero que esto. justamente por eso, en una sala de operaciones, hay mucha gente y hay muchos especialistas. Y están todos para que un error de una persona no se termine después en esa tragedia. Ahí es donde falla, ahí es donde no puede ser que una sola persona diga fue un error, porque hay mucha gente ahí en la sala de operaciones. Alguien lo vio, el resto lo vio. Inclusive son 4 médicos que estuvieron. Francisco Fasano fue uno de los que lo revisó a mi hermano, que no estuvo en la operación, que vino a la habitación y le preguntó, ¿qué grado de dolor tenés del 1 al 10? 100, le dijo mi hermano, llorando. Y Fasano le dijo, bueno, hay que aguantar. Así que fue terrible. Verónica, espera, el tema de la autopsia me quiero detener Sí. un poco. Vos me dijiste que le hicieron la autopsia, que sabemos ya el resultado, Sí. es preliminar, pero ¿se pidieron estudios complementarios? Se pidió otro estudio más complementario que lo pidió el forense, que la verdad se comportó de una manera excelente con ¿Que nosotros. es un estudio histopatológico? Sí, le sacaron 15 centímetros de la arteria ilíaca, que es la continuación de la aorta, para Sí. llevarla a La Plata para el estudio más, como más detallado. Sí, sí, en los estudios microscópicos que se hacen, ¿no, María? Sí. ¿Y esos Este, resultados ya están? Todavía no están. Estarían ahora, en estos días, ya estarían. ¿Y este médico es un residente? Estamos hablando de un médico joven. Sí, de la misma edad que mi hermano tiene, 30 años, 30, 31. ¿Quién te dijo a vos que este médico no iba a estar más en el hospital? La directora Amalia Benzi, el día que nosotros ¿Y fuimos... vos sabés que sigue estando? sí, ¿Y que sigue operando? Sigue operando. ¿La directora reconoce también el error que hubo con tu hermano? No, no, porque ella nosotros nos trató muy bien en ese momento que hicimos la marcha, que gracias a ustedes que nos acompañaron en la marcha, la fiscal intervino también más rápido y se hizo el secuestro del expediente médico. Que no aparecía tampoco. Que no aparecía, porque estaba la policía con nosotros y no encontraban el expediente. Sí, esto es lo que decíamos ayer, ¿no? Que las historias clínicas, si bien el doctor nos explicaba ayer que era del paciente, es lo que primero hacen desaparecer Sí. y lo más difícil de encontrar. A ver, hubo a un veces. allanamiento entonces en el Hubo un hospital. allanamiento y fuimos Y aparte testigos. del expediente, ¿se llevaron algo más la policía? ¿No pidió nada de quirófano en ese momento? No, en ese momento por lo menos Instrumental Nada. no incautaron. Nada, sé que después creo que también fueron nuevamente porque la secretaria de la fiscal nos dijo que iban a hacer como una requisa, que iban a ir a hablar, a ver, no sé. Entiendo que en ese momento uno no lee esos papeles, pero ¿cuándo ustedes se dan cuenta que el certificado de función está corregido? Ya en No, el ese mismo día. ese mismo día. Ese mismo día cuando nos lo dan para que lo presentemos en alguna cochería. ¿Ustedes están representados por un letrado? Sí, a nosotros nos está representando la doctora Flavia Bagnato, que es nuestra abogada, que bueno, nos está apoyando en todo y nos está ayudando muchísimo, ¿Y qué les cuenta a ellos de cómo va la causa? que va muy bien. El hecho es que yo estoy hoy acá porque quiero denunciar que siguen operando. Yo sé que la ley es lenta, que hay todo un protocolo, pero
esta gente sigue operando y siguen matando gente, porque a partir de que yo hice público el caso de mi hermano, no se imaginan la cantidad de gente que me llama, desde gente de Uruguay que se vino a operar acá porque es gratis y se llevaron al hijo muerto de acá. Verónica, eso iba. Ustedes hablan que, bueno, por ejemplo, las enfermeras se portaron muy bien, declararon la verdad, declararon lo que pasaba, que los llamaban los médicos y los médicos no iban. Ahora, sin dar nombres para no perjudicar el trabajo de una persona, cuando ustedes hablaban después de lo que pasó con personal ahí del hospital, ¿les decían las cosas que pasaban? ¿Les decían, miren, esto la verdad que hay cosas que no funcionan, hay cosas que ocultan? ¿Qué les cuentan? Con respecto a las enfermeras, ellas no nos decían nada. O sea, hacían gestos y nada más, no nos decían nada. Cuando mi hermano fallece, que yo voy después del entierro al hospital a buscarlos, voy a terapia intensiva porque no los encontraba y salió un médico, no voy a decir quién es, y él me dijo, no me digas que vos sos la hermana del chico de 30 años. O sea, había revolucionado todo el hospital la muerte de mi hermano. Es más, yo subí a las escaleras y todos nos miraban raro a nosotros, a mí y a mi hermano Claudio, que en ese momento me acompañó. Y este médico me dijo, no pueden no darse cuenta, me dice, que vos cortas una arteria. Entonces me dice a mí, ¿vos qué pensás que es la arteria ilíaca? Y una venita, le digo yo, no sé. Me dice, la arteria ilíaca es súper gruesa, me dice, transporta sangre a todo el cuerpo, me dice, es la continuación de la aorta. Vos no podés no darte cuenta. Y como si encima, si estás trabajando sobre esa zona de las arterias, después tendrías que evaluarlo más seguido al paciente. Claro. Porque a veces no presentás el síntoma enseguida. Bueno, volvemos a lo de antes, no fue evaluado No fue ni una sola evaluado vez. nunca, Ni una nunca, sola vez, porque nunca, no se lo fue a ver. nunca. Y corroboró lo que decía Jorge, ¿no? Que cómo es posible que habiendo tanta gente en el quirófano, nadie se haya dado cuenta de lo que estaba pasando con tu hermano. Es decir, quienes tienen experiencia en una operación, en una cirugía, saben. Pero hasta Carlos, las peor. instrumentadoras saben lo que Carlos, está pasando. peor que eso, porque, insisto con lo que dije antes, se mandaron a macana, intentaron cubrirlo de alguna manera. Bueno, después prestale, si no querés jugar con la vida de esa persona, prestale más atención. Sí. Al primer síntoma, por más leve que sea esa persona, andá corriendo. Porque vos sabés que hay algo que funcionó mal en el quirófano. Pero Jorge, vuelvo a lo que le decía a Verónica antes. Cuando a vos te operan, después de la operación pasan unas horas y el mismo cirujano se presenta en la habitación. Sí, a preguntarte cómo estás. Para ver cómo está. ¿Está bien? ¿Tiene algún dolor? ¿Se siente bien? Si estás despierto, ¿estás dormido? No importa. Pasa igual, chequea la historia clínica, porque a mí me ha pasado personalmente eso, con mi mamá. Bajó el cirujano de operar y me decía, ¿cómo está tu mamá? Y creo que bien, doctor, la verdad que no sé. Me dice, habló con vos, ¿y qué te dice? ¿Le duele algo, qué sé yo? No. A ver, te explico. Mi mamá por el tema de diabetes le cortaron la pierna. Le cortaron la pierna a la altura de la rodilla. ¿Sí? Y el cirujano se lo dijo. Vino el día anterior y le dijo, Lidia, lamentablemente, viste cómo tenés la pierna, no hay nada que hacer. Tengo que hacer un corte. Mi mamá sufría por el dolor. Le dijo, tenemos que cortar eso porque si no, después va a ser peor. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Y mi mamá le dijo, hacé lo que tenga que hacer, pero sacame el dolor, sacame la pierna entera si querés, pero no quiero sufrir más. El tipo vino y se lo comentó. Antes de la operación vino vestido de cirujano y le comentó todo lo que le iba a hacer. Todo, absolutamente todo, con lujo de detalle. Estábamos mi hermana y yo presentes. Termina la operación, no pasaron 45 minutos, el hombre estaba ya vestido de civil, digamos, sin el traje de quirófano, y hablaba con mi mamá. Estuvo 10, 15 minutos fácil con mi mamá. Y se fue y me dijo, vení que quiero hablar con vos. Me lleva fuera de la habitación y me dice, toma, me dio una tarjeta, este es mi celular, si llega a pasar algo me llamas, no importa la hora. Además seguramente pasaron otros médicos también. Este médico no hizo nada de lo que tenía que haber hecho Chuza. Chuza ¿O no no? hizo nada. Y a él lo terminó de convencer él. Además pasan del cirujano y después pasan médicos a controlar una operación. No pasó nadie. Solo las enfermeras que realmente vinieron. Es más, en el momento que Oscar porque ahí sí también debería dar una respuesta al hospital, porque
a un paciente se lo controla independientemente del cirujano. Más si está gritando el dolor desde el tercer piso y lo Exactamente. escuchan de Y abajo. él dice que, Chuza me dijo a mí, bueno, yo los gritos no los escuché, me dice, pero bueno, yo seguí mi protocolo médico. ¿Cómo es que se llama? Dice, yo hice todo lo que decía el protocolo médico, me dice. Pero le digo, tu lado humano de una persona que está gritando, me dice, mira, el hematocrito de la mañana dio perfecto, el de las 7 de la mañana. Y tenemos, en la causa está que el hematocrito ya había dado mal. Ya estaba mostrando que había una hemorragia. Ya vi. Ahora, en la causa, está bien, este médico dice yo me hago cargo, pero ¿quién está imputado? ¿Está imputado este doctor? Ahora va a estar imputado. Cristian Chuza tiene que estar imputado y tiene que pagar por lo que le hizo Oscar, porque jugó con los sueños de mi hermano. Mi hermano no se quería operar y él le insistió, le dijo, no, opérate, vas a estar bien, gordo, vas a ver que el viernes salís, vas a estar perfecto. El sábado 25 es el cumpleaños de mi hijo, Valentín, cumplía 3 años y mi hermano era uno de los padrinos. Y mi hermano me decía, yo voy a salir, festejalo. O sea, a mí Cristian Chuza me dijo que voy a salir caminando de acá, Vero. ¿Qué sueños tenía tu hermano? Mi hermano quería trabajar, quería seguir trabajando en el taxi para hacerle la fiesta de 15 a la hija, que tenía 11, Aileen. Él soñaba con hacerle la fiesta de 15 a su hija. Y quería empezar de a poquito a juntar plata. Estaba contento porque empezaba su hijo primer grado. Juliano no tuvo con su papá su primer grado. Y quería estar con nosotros porque Oscar era así, era familiero, él te iba a visitar. Los mismos vecinos, si ustedes entran a la página y ven las cosas que él escribe. La patología que tenía tu hermano de la hernia de columna, ¿era por la actividad que tenía él, por ser taxista o por qué vino? Mi hermano a los 18 años trabajó y se hizo fuerza y cernió Ajá. y le dijeron que después, cuando sea más adulto, se podía operar. Claro. La cuestión que siempre vivió con esos dolores y le impedía hacer muchas cosas, Claro. más que nada trabajar en el taxi porque estaba sentado muchas horas. Porque Sí. muchos recomiendan, no operar el tema de la hernia de disco, Claro. que podés sobrellevar el dolor con calor, con analgésico. ¿Él por qué decide operarse? Porque Cristian Claro. el doctor Fasano le decían, porque mi hermano estuvo, les cuento, 5 meses postrado en una cama, boca Por esta- abajo, por la por hernia. este hernia. dolor, y ya lloraba, ya era un desastre. Mi hermano más chico se tuvo que mudar con mi mamá para ayudarlo a levantarlo con la señora, porque entre mi cuñada y mi mamá no podían levantarlo a mi hermano para llevarlo al baño. A veces se quería levantar solo y se caía, había que llamar a los vecinos de madrugada. Estaba solo mi mamá con Claro. mi cuñada para asistirlo. Y mi hermano era un muchacho grandote, grande. Y sí. Y bueno, pero yo quiero que paguen, quiero que sepa la gente que no se operen con Cristian Chuza, que es un mentiroso, que él nos mintió, le mintió a mi hermano. Él le dijo que se iba a ir caminando de ahí, que a lo sumo le iba a quedar una pierna arrastrando, si era algo lo peor que le podía pasar a Oscar. Leo. Sí, no, es realmente insólito lo que le dijeron. Más que nada, yo tengo una enfermedad en la espalda, tengo escoliosis, he ido a profesionales y todos te dicen que no te operes, por lo menos que trates de hacer natación, te dan cierto tipo de deportes para que puedas transitar la vida con el menor dolor posible. A mí a veces me agarran dolores fuertes, digo, es insólito toda la previa, todo esto, esta insistencia para que se operen. Cualquiera persona que tiene una enfermedad en la columna sabe muy bien que es muy delicada una operación y que no es, te operás, vas a salir, es todo un peso operatorio durísimo, siempre te aconsejan otra cosa, no te aconsejan, decían los abuelos, la columna no se toca. Digo, me parece muy raro toda la previa de insistencia para operar, ¿cómo lo sabiendo que es convenció? complicado. Es que no aguantaba más No el dolor. aguantaba más el dolor. Estuvo 5 meses Claro. postrado, ya No otra podía vez, trabajar, se estaba llenando de deudas, 2 hijos. No le permitía trabajar, él quería trabajar para progresar como todos. Y no, eso, No el dolor podía. no lo dejó. podía. En algún Ahora- momento, alguno de los médicos
te dijeron a vos, mirá, esta puede ser una operación que tiene sus Jamás, riesgos, todo? jamás. Nada. Porque es una mintieron. operación Es de una- riesgo. Bueno, No, jamás. no al punto de morir Claro. un paciente, pero sí a lo mejor, como te decía Sí, de es él, de tener delicado. algún Sí. tema Sí. de renguera o todo, porque eso O quedar en una silla de ruedas, que sería el peor de los problemas. exactamente, pero a vos te dijeron Pero que no todo que iba a se iba salir a morir. bárbaro. No, Oscar no se hubiese operado si le decían que había un riesgo de muerte. Oscar quería vivir, era un pibe de 30 años lleno de vida, era el sostén de mi mamá. Mi mamá es viuda. Él es todo para sus hijos, para los vecinos. Ustedes no saben de qué manera se comportaron los vecinos. Es el día de hoy que lo siguen llorando, porque era buenísimo. Vos le decías, se me rompió la luz y él iba y te arreglaba la luz. Se me cayó el portón, él ya lo veías cruzando con la soldadura, arreglarle la puerta a la vecina de enfrente. Era así, mi hermano. Ahora, estos tipos a veces, los que se mandan estas macanones terribles, juegan un poco con la desesperación y con el dolor de la gente, Salilina, porque chicos. el caso de Verónica y el caso de su familia tienen reponerse del dolor para hacer justicia, y lo que dicen ellos, que no estén operando, que no haya otro como mi hermano. La verdad que debe haber mucha gente que de pronto no se puede recuperar de ese dolor y no tiene, qué sé yo, uno diría no sé, no tiene la situación que le da de salir y seguir un juicio que es largo, que lleva tiempo, que tienen que revivir cosas que son horribles. Pero debe haber personas que de pronto, desesperados o hechos bolsa por el dolor, no lo siguen judicialmente. Y de pronto esos tipos siguen operando y siguen haciendo estas cosas. Es de destacarlo de ustedes también, ¿no? Que más allá del dolor terrible, piden esto, que no haya otro como tu hermano. Exactamente. Eso es lo que nosotros queremos, que no arruinen más familias. A nosotros nos arruinaron completamente. ¿Cómo llegó tu hermano a ese médico? ¿Se lo había recomendado a alguien? ¿Fue porque consultó en el hospital y fue el que le tocó? Mi hermano, en una de las veces que ya no podía ni caminar, llamamos al SAME y lo llevaron al hospital. Entró por guardia y ahí es donde conoce a Francisco Fasano. Francisco Fasano es el que le sugiere la intervención, que es un muchacho joven como Oscar también y es residente también del Hospital Castex. Verónica. Y ahí Gracias. él empieza a atenderse con estos Claro, doctores. ahí empieza a atenderse, él se iba a operar en una ocasión y después se la postergaron porque no había anestesia. Cuando yo los veo a los médicos, le digo, Oscar, ¿vos estás seguro, sin menospreciar al médico, ¿no? Por ser joven, ¿estás seguro que te va a operar este muchacho? Tiene la misma edad que vos. Y mi hermano me dijo, déjame, Vero, no busqué más vuelta, no es que ya no puedo caminar, no tengo vida, me dice, estoy todo el día tirado, me dice, deja, dice, Cristian es un genio, es Dios, me dijo, es Dios, Él me prometió que yo voy a salir caminando de acá, que esto no me va a doler más. O sea, él confiaba Le plenamente en había ese dado médico. esperanza, digo, convivir con el dolor Sí, también. Sí, lo ilusionaron terriblemente. Para vos hoy Chuza no es Dios, es Judas. Se creyó Dios, se creyó Dios. El doctor Chuza se creyó que fue Dios porque hizo lo que quiso con la vida de mi hermano. Jugó con la vida de mi hermano. Se la sacó a la vida. Porque él, encima cuando estaban reanimando a Oscar en la habitación, el señor venía de comer. Ni sabía que su paciente estaba entrando en un shock hipovolémico y que lo estaban resucitando, mi hermano, en la habitación. 1:30 del mediodía. Cuando Pero él aparte te siempre dice, No estaba se dio comiendo. cuenta. Él volvió y me ve a mí y a mi mamá llorando y al amigo de mi hermano. Y dice, ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le decimos, Oscar se está muriendo, lo están reanimando. Dice, uy, qué exagerada, no pasa nada, vengan y pasen conmigo. Abre la puerta y así como abre la puerta, alguien de adentro lo mete para adentro a Chuza y nos cierran la puerta en la cara. el Sí, mismo ahí lo médico llevan que al después te quirófano. dijo que todo había pasado a las 12 del Sí, mediodía. ese. ¿No sabés Cristian quién Chuza. lo toma del brazo y lo hace entrar y cierra la puerta? No, no pudimos ver porque fue un segundo. Había más de 11 médicos adentro de la habitación. Habían sacado al abuelo que estaba compartiendo la habitación con mi hermano.
y a la nieta que la estaba cuidando, lo sacaron y quedaron solamente toda esa cantidad de médicos. Las enfermeras venían llenas de bolsitas de plasma. Sí. Mi mamá Se estaba desangrando. Se estaba desangrando. Tu hermano. Ahí. Todo por Porque el señor se fue a comer. el error. Fue un error. A ver, te corté una arteria. Es increíble. A ver, eso son cosas que pasan. Sí. Increíble. Cuando vos ves últimamente, bueno, vos sabrás que tenemos una colega que también se fue a hacer una cirugía menor, sí. Débora, alguien a quien nosotros queríamos mucho también, y pasó lo que pasó. Sí. Y cuando escuchás, como escuchaste después del fallecimiento de tu hermano, a mucha gente en el hospital que te dijo lo que te dijo, que empezó a llamarte para decir a mi Sí. hermano, a mi tío, a mi abuelo, me pasó lo mismo. ¿Qué sentís? Impotencia siento. Impotencia porque mucha gente no sabe que... Mucha gente que se me acercó y le pasó cosas similares, iguales. Hasta se han muerto o han quedado parapléjicos o le sacaron un hematoma del lado derecho y era del izquierdo y quedaron sin funcionar. Casos terribles. Me dicen, yo no tengo plata para hacer un juicio. Y yo les digo, no hay que tener plata. Eso quiero que lo sepa todo el mundo, que no hay que tener plata para denunciar una mala praxis. Y la fiscal, decinos el nombre, vos decís que la fiscal los está ayudando. Que Tamara Weissman, sí. Ella se puso al hombro la investigación. Sí. Es lo que le corresponde hacer, pero Sí. digo, Sí. porque vale bien aclarar lo que vos decís. Uno tiene que hacer la denuncia y es el fiscal quien investiga. La familia puede presentar su abogado o no. Esto dependerá del recurso económico que tenga. Sí. Pero sí, los fiscales tienen que investigar. La fiscal actuó de manera excelente porque realmente enseguida hizo el allanamiento para el secuestro del expediente médico, que encima hay partes que están en blanco, porque cuando mi hermano fallece ese fin de semana era de carnavales, Claro. entonces por ahí hasta el otro miércoles no iban a tener tiempo de dibujar, sacar. Mira esto, Verónica. Lo que estás viendo son todas denuncias que en este momento están saliendo por Facebook, ¿no, Leo? Sí, sí, que tiene que ver con diferentes tratamientos y también con mensajes, ¿no? Hoy hace un año que nos dejaste, Oscar, siempre en mi corazón. ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un año de tu partida, los mejores recuerdos siempre. Por favor, compartir a todos los amigos, familias y a todos los que pedimos justicia, porque nos mataron a un ser querido. Mañana tenemos una nota en vivo, bueno, el anuncio de la nota de hoy. Parte de la gente que hablaba en las redes sociales y que se solidarizaba con eso. Hoy es un año de tu partida, aún no era tiempo, pero la vida te puso en manos de gente incapaz de hacer su trabajo, te robaron todos tus sueños y todas esas esperanzas de poder seguir adelante. Hoy quiero decirte, querido Oscarcito, que no nos olvidamos de vos y nunca nos vamos a olvidar. Siempre recordaré los lindos momentos, descansa en paz, solo le pido a Dios consuelo para tus pequeños, tu madre, hermanos, familiares y amigos que te quieren. Prohibido olvidar, y como también decimos desde acá, desde Crónica, y Crónica también se solidariza, el canal más federal del país, seguiremos pidiendo justicia, ¿no? Vos sabés que yo te miraba a vos cuando estabas viendo esto, seguramente sabés Sí. quiénes son todas Sí. estas personas, después nos vas a decir, pero aparte, Este es otro caso. Ese es el caso de una de Sí. las chicas que me habló. Mirá, a ver Jorge, ¿lo podemos leer eso? Sí, mi papá Por estuvo favor. internado ahí meses. Gracias. Después de una cirugía lo tuvieron 3 días en la guardia, teniendo una herida grande. Lo pasaron a sala normal, volvió al quirófano donde le amputaron una pierna por una infección intrahospitalaria. Después de esa cirugía se suponía que lo llevaban a terapia y estuvo unos días en sala normal donde falleció. Eso fue hace un mes. Estando ahí vi cómo se manejaban. Casi siempre tuve problemas con los enfermeros, los llamaba y no venían, pedían que le cambien las sábanas, él era grandote y no podía sola. Me contestaban que la cambie yo y mi novio, somos los dos chicos, y obviamente no podemos, y es trabajo de los enfermeros. Llegaron a decir que lo llevamos y lo dejamos abandonado cuando yo iba todos los días. Si puede subir un poco más. Cuando yo iba todos los días a verlos Una y no captura. veía ninguna mejora ni de él ni Terrible. del personal. Sí, Vi cartas de agradecimiento en la puerta del cuarto y Sí, porque encima Ay, te echan la culpa. A mí eso me hizo acordar a algo que sí me pasó con mi papá,
es muy desagradable. Mi papá estaba en una clínica privada y en un momento, obviamente mi papá estaba en una situación terminal, con lo cual hacer denuncias no tenía sentido. Lo movieron de la terapia intensiva en un momento en que nosotros un día no pudimos ir al horario de visita, y cuando llegamos al horario de visita de la tarde, mi papá no estaba en terapia intensiva, casi nos infartamos pensando que ya se había ido, era obvio que se iba a ir. Lo habían dejado tirado como un perro en una clínica privada, en una habitación. No nos habían avisado que a mi papá lo iban a llevar a esa habitación, cuando mi papá, por orden de su médico clínico, no podía estar solo un solo segundo si estaba fuera de terapia intensiva. Lo dejaron solo, obviamente aún en una clínica privada no hay una enfermera permanente, nosotros teníamos que contratar a una persona para hacerle compañía a mi papá, y esta era la condición para sacarlo a mi papá de terapia cuando nos informaron que fuera necesario. Bueno, mi papá lo sacaron de terapia sin informarnos, sin cumplir con lo que estaba escrito por su médico clínico. Mi papá murió unos días después, uno no podría asociar una cosa con la otra, pero sí el sufrimiento, y encima que pasa lo que dice Jorge, que te echan la culpa, porque vos no lo fuiste a visitar un día cuando mi papá hacía 6 meses que estaba internado y era obvio que se iba a morir. Por eso el destrato médico, obviamente que eso no hay nada penal contra eso, y en el caso de mi papá, es humano, que era un hombre joven. Humano. Sí, digo, tiene que ver con la calidad humana de las personas, ¿no? Esto no es una timba judicial, esto tiene que ver con la calidad de un ser humano. Somos humanos antes que profesionales, primero. Sí, y te sentís muy mal, porque en un punto cuando entramos con mi mamá y mi hermano, cuando logramos dar con la habitación donde estaba mi papá, insisto, es una clínica privada de la ciudad de La Plata, no doy el nombre porque encima me voy a comer el juicio, porque me van a decir que yo los estoy difamando. No nos decían en qué habitación estaba mi papá. Mi papá no hablaba, mi papá no se movía, mi papá no tenía posibilidad de movimiento, estaba absolutamente consciente, lo que no tenía era la capacidad ni de hablar ni de moverse, y lo dejaron solo. Digo, esto también pasa en las clínicas privadas, donde, bueno, está bien, mi papá era un paciente de una obra social provincial, seguramente no era lo mismo que ser de una prepaga. Seguramente no pagaban el mismo dinero por mi papá. Pero te da la sensación eso de que, bueno, como era un paciente terminal, bueno, ayudemos a que se vaya. Igual, Ripeta, Volpin pagaba una buena obra social en el mejor lugar y pasó lo que pasó con Débora, digo. Sí. No hay distinción ayer hablamos en eso, de otro caso de la Trinidad también. Sí, en esos casos donde, bueno, la mala praxis se puede ver claramente, porque se trata de pacientes jóvenes. Digo, lo de mi papá era muy difícil plantear esa situación porque estábamos hablando de otra situación, un paciente terminal y un señor grande. Obviamente lo de Débora, quien también era una gran persona, y lo de tu hermano es distinto porque se trata de pacientes jóvenes que entran bien al quirófano, con lo cual estas causas tienen más posibilidades, por suerte, de avanzar en la justicia. También para esta familia o cualquier otra que no pueda pagar el abogado, no importa, no es obligación ser querellante, hay que sí denunciar para que el fiscal investigue. Si uno no tiene plata para pagar el abogado, no importa, paga la denuncia igual. Verónica, gracias por estar aquí con nosotros en Crónica, de haber comentado este caso. Yo sé que es durísimo para ustedes tener que venir a difundir esto, pero bueno, yo pensaba recién, ¿no? La gente cuando hay un hecho ilícito demanda seguridad, pide justicia, y hoy ustedes están demandando salud. Y mucha gente está pidiendo porque se le muere la gente en un quirófano, no ya en un tiroteo, en un asalto, en una entredera. Se muere adentro de un hospital. Y encima él toda la confianza tenía. Estaba muy confiado en su médico, lo apoyaba un montón. Mi hermano decía, él me va a sacar de este dolor, voy a estar bien, y lo dejó abandonado. Gracias de verdad, mucha suerte. Saben que están ustedes acompañados por nosotros. Seguiremos la causa judicial y cualquier novedad, tener las puertas abiertas del canal. Les agradezco muchísimo. Desde el primer momento que pasó esto con Oscar, los contactamos y la verdad siempre estuvieron con nosotros. Lo único que pido es justicia por mi hermano y la gente que ve, que denuncie. Y decirle a mi mamá que tenga fe,
Tranquila, Que tengas fe tranquila. que no se va a ir antes de ver justicia. Gracias. Gracias. No, a ustedes.